flechitas, los circulitos, puede pasar, alumnos. Todo esto puede pasar, ¿no? Cuando pensamos en un proceso ordinario, todo esto ocurre. Bien, ¿no? Comenzaremos diciendo que el proceso ordinario necesariamente comienza con demandante, ¿no? Como ya hemos visto la otra clase, el demandante obligatoriamente debe hacer una conciliación previa conforme al artículo 292, 362, ¿no? Con las reglas generales establecidas en el artículo 234 y siguientes del Código Procesal Civil. Ahora, esto normalmente de la conciliación previa, como hemos visto el otro día en clases, puede tener sus excepcionalidades. O sea, podemos obviar este paso de la conciliación previa, ¿no? Por ejemplo, a las personas en que fueran parte de los incapaces de obrar, como hemos dicho, a quienes expresamente les prohíbe la ley, en beneficio de gratuidad, diligencias preparatorias, medidas cautelares, cuando la parte o el demandante tuviere su domicilio en otra jurisdicción distinta al lugar, o se desconociere o en el exterior, o se desconociere el domicilio. Cuando ocurren esas excepcionalidades, por supuesto que no hay que meter una conciliación previa y directamente el demandante presenta la demanda, como se ve en el circulito. La demanda, obviamente, le llega al juez de turno. Y aquí fíjense, el juez verifica los requisitos de admisión, ¿no? Establecidos en el artículo 110 del Código Procesal Civil. Y el juez puede, si encuentra una demanda defectuosa, puede ordenar subsanar conforme lo establece el 113 del Procesal Civil. Y si no lo observa, se procede a la citación conforme al 73 y al 363 del Código Procesal Civil. Pero a ver, nos vamos a detener un poco aquí en el artículo, en el artículo 113. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Civil, alumnos, ha introducido una nueva figura como es la de la improponibilidad de la demanda. Si ustedes han estado litigando con el antiguo Código de Procedimiento Civil o han estudiado con el antiguo Código de Procedimiento Civil, no había esta figura de improponibilidad de la demanda. Pero los abogados la metían esta excepción como falta de acción y derecho. Pero bueno, el Código Procesal Civil establece de la improponibilidad de la demanda, ¿no? Ya vamos a ver qué clases de excepciones es, pero no como una excepción para él. Ya hay una discusión y yo no estoy de acuerdo, pero bueno, estoy partiendo desde la postura que tiene un juez. Para un juez de aquí, no deja de tener razón, les debo decir. Para un juez de aquí, la improponibilidad de la demanda solo está reservado para el juez. ¿Dónde tiene que ocurrir la improponibilidad de la demanda? Aquí, cuando el juez recibe la demanda, donde dice observación, en base al artículo 103 del Código Procesal Civil, ahí tiene que ocurrir la improponibilidad de la demanda. ¿Qué nos dice el Código al artículo 113? ¿No? Antes simplemente estaba reservado, sí, cumple con todos los requisitos del artículo, cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 103, en el artículo 110, se admite la demanda, se corre, se cita. Pero ahora el artículo 113.2, ¿no? Dice lo siguiente: si fuera manifiestamente improponible, se la rechazará de plano,
en resolución fundamentada. ¿Qué es la improponibilidad de la demanda? Por eso este juez de Sucre tiene él cree que lo de la improponibilidad de la demanda solamente está reservado para los jueces y no para las partes. Solo el juez puede declarar improponible una demanda. La improponibilidad de la demanda puede ser out causam o porque no existe derecho. ¿Ya? Entonces, esta revisión de los requisitos de admisibilidad de la demanda ya no es solamente de forma, sino también de fondo. ¿Quién dice eso? El artículo 113 del Código Procesal Civil. Entonces, si los jueces harían bien su trabajo, habría incluso menos carga procesal, porque de entrada te declararían improponible la demanda. Entonces ya no continuarían y no habría mora procesal. ¿Qué esperar tramitar todo un proceso para recién en sentencia declarar esto? Entonces, el Código Procesal Civil, fíjense, abrevia esta posibilidad con la improponibilidad de la demanda. No, porque dice, el juez rechazará de plano la demanda manifiestamente improponible. A ver. Les cuento un caso, manifiestamente improponible que lo han declarado proponible, para que vean lo absurdo. Se concilia en un juzgado. Se concilia en un juzgado X, tal cosa. Bueno, digamos, se concilia el pago de $30,000. Bueno, y el demandante, por X o porque está mal redactada, como les dije, está mal redactada la acta u otra situación, en otro proceso demanda el pago de esos $30,000, otro proceso ordinario. Eso, por ejemplo, es un claro ejemplo de una demanda improponible, ¿no? No puedes hacer cumplir no puedes hacer cumplir una sentencia con otro proceso. Absurdo, improponible, ¿no? Entonces, que no se puede proponer como demanda. Entonces, el juez debería haberles rechazado la demanda o en base al artículo 113, parágrafo 2, debería haberles rechazado la demanda de plano, como dice el Código Procesal Civil. Ya. Ya así nos hubiéramos evitado un proceso, citaciones y todo. La rechazó el juez. Y en la sala revocaron la decisión y le hicieron admitir al juez. Ya, le hicieron admitir al juez. Pero eso es algo ridículo, fíjense. Estamos hablando de ridiculeces. O por ejemplo, que nada que ver demande la nulidad de la venta entre Juanita y Pedrito. ¿Yo qué tengo que ver en ese proceso? ¿Tengo legitimación procesal para eso? Tengo legitimación procesal para para hacer un proceso. Pero tengo legitimación ad causam, o sea, tengo. A mí me está afectando de Juanita y Pedrito, pero yo demando nulidad de esa venta de Juanito y Pedrito. De demandar, puedo demandar, pero no tengo legitimación. Entonces el juez, en base a este artículo 113, parágrafo 2, me podría rechazar la demanda declarando improponible. Lamentablemente, alumnos, esto debo decir, no hacen eso los jueces. No diré todos, porque siempre es mal, sí, pero en tal caso del juez, diremos, la mayoría de las veces, por no decir siempre, la mayoría de las veces, no aplican o no utilizan esta facultad establecida en el artículo 113, parágrafo 2 del Código Procesal Civil. Porque eso implicaría leer el caso no solamente de fondo, ¿no? Examinar la pretensión propiamente dicha y declararla improponible. No lo hacen, no lo hacen, algunos, no lo hacen.
Yo no sé, creo que es yo sé, piensan que es, pienso que es, que tienen miedo que les los denuncien por prevaricato o por otra figura penal. Pienso, no sé, me da la impresión. O por flojos, finalmente, por no leer el expediente. Se corre traslado y listo. Leer los requisitos de forma y se corre traslado como era antiguamente en el Código de Procedimiento Civil. Pero la posibilidad está ahí. Pero digamos que está bien, cumple con los requisitos de fondo y forma la demanda, ¿no? O hay algún requisito de forma o algo de fondo y el juez le puede decir que subsane. Subsanada, sin observación, se procede a la citación establecida en el artículo 73 y 363, conforme al artículo 73 y 363 del Código Procesal Civil, ¿no? Por eso dice citación, artículos 74 y siguientes. En cuanto a la citación, una cosa que ha cambiado respecto al Código de Procedimiento Civil anterior, abrogado, mejor dicho, es que es el único actuado que es de manera personal. El único, la citación. Todos los demás actuados, todas las demás resoluciones que se vayan a dictar en el proceso, todas son notificadas en tablero. El código establecía que también en los medios electrónicos, que no existía. Cuando vos pedías un solicito que me notifiquen en mi correo o en un medio electrónico, cualquier tontería te decía el juez. A raíz de la pandemia, como ustedes sabrán, ahora te notifican a través del CIREC, del Hermes, del buzón judicial. Varias formas para notificarte. Del Hermes, sobre todo, del Hermes. ¿No? Te notifican ahora a raíz de la pandemia. O sea, la pandemia ha ayudado a que se cumpla con lo que decía el Código Procesal Civil, que te notifiquen electrónicamente. Porque el resto de los actuados alumnos, todo es en tablero. Solo la demanda. Y entiendo por qué han reformado así. Porque antes alumnos, por supuesto, el oficial de diligencias, cualquier providencia, lo que fuera, tenía que ir a notificar al domicilio de los abogados. Y por eso se establecía, recuerdan que en provincias era 3 cuadras y en capitales 10 cuadras, ¿no? Para que el oficial de diligencias vaya a notificarlos. Ahora ya no existe más. Entonces me dirán ustedes, ahorita vamos a seguir. Entonces, esa es la notificación, por eso es de manera personal. El único actuado. Bueno, una vez citado el demandado, ya sea de manera personal o mediante dictos, eso no ha cambiado, sigue siendo mediante dictos, si no es sabido, o no tiene domicilio, se desconoce su domicilio, es citado mediante dictos. Aquí, esto es lo más interesante pues del proceso ordinario, porque el demandado tiene todo un abanico de posibilidades de cómo encarar, ¿no? El proceso, la demanda. Entonces, tiene diferentes, ¿no? Por ejemplo, tiene diferentes actitudes que puede tomar el demandado. Uno puede ser allanamiento total a la demanda, conforme al artículo 127. La segunda actitud que puede tomar es el planteamiento de excepciones, conforme al artículo 128. Otra actitud, pues, contestar negativamente simplemente. Otra es reconvención, o sea, contrademandar, ¿no? Todas estas actitudes, obviamente, que no sean contrarias, las tiene que hacer en un solo actuado y cumpliendo también los mismos requisitos para la demanda, ¿no? Que se encuentran establecidos en el artículo 110 y en el artículo 111.
Básicamente, ¿cuáles son, no? Los que ustedes conocen, los del 110, ¿no? Es dirigirse a la autoridad, suma o síntesis, parte, pretensión, hechos, etc. Pero lo que ha cambiado radicalmente del Código de Procedimiento Civil al Código Procesal Civil es que ahora, con la demanda, debe ofrecerse todos los medios probatorios y debe acompañarse toda la prueba documental con la demanda o con la contestación también a la demanda, ya sea contestación, excepción o contestación, excepción y reconvención. Toda la prueba se debe acompañar, ¿no? Toda, absolutamente toda. Por eso dice requisitos, artículo 110, artículo 111. Al igual que la demanda, la reconvención también puede tener una pretensión múltiple, ¿no? Esto conforme al 114. E igual que antiguamente con el Código de Procedimiento Civil, hasta antes de la contestación a la demanda o hasta antes de la contestación a la reconvención, se puede modificar o ampliar la demanda. Sigue siendo igual, ¿no? Eso lo dice el 115 del Código Procesal Civil. A ver, vayamos a una de las actitudes que podría tomar el demandado, como son el planteamiento de excepciones, ¿no? Eso está establecido y recuerdan que usted antes había excepciones previas, perentorias y una clasificación de unas que se podían meter a los 5 días, otras a los 15 días, antiguo en el Código Procesal Civil. Ahora ya no. Todas con la contestación son. Y ya no hay. Y nuestro Código Procesal Civil simplemente las ha denominado excepciones previas. ¿Cuáles son? Sigue siendo la incompetencia de la autoridad judicial, incapacidad de la parte demandante o impersonería de su apoderado o apoderado. Fíjense, en la excepción 2, que también está aquí en el cuadrito, en una excepción están metiendo dos. La incompetencia de la parte, la incapacidad de la parte demandante o impersonería de su apoderado o apoderado. Dos cosas distintas, incapacidad e impersonería. 3. Y esta es la más interesante. Falta de legitimación o interés legítimo que surja en los términos de la demanda. Falta de legitimación o interés legítimo que surja en los términos de la demanda. Aquí sí se podría cuestionar lo que les estaba diciendo, ¿no? Con esta excepción sobre querer hacer cumplir con un proceso otra demanda, porque eso obviamente va a estar redactada en la demanda. Entonces, falta de legitimación, o interés legítimo que surja en los términos de la demanda, ¿no? Entonces es muy interesante esta excepción. Como excepción 4, sigue siendo la litispendencia. La 5. Antes era muy usada esta excepción, pero ahora vamos a ver que si bien ahora sirve esta excepción, ya prácticamente nadie en teoría, si el juez cumple con el artículo 113, no debería existir esto. La demanda defectuosamente propuesta, trámite inadecuadamente dado por la autoridad o indebida acumulación de pretensiones. Son tres en una. La demanda defectuosa no debería ocurrir. Trámite inadecuado podría ocurrir. O acumulación indebida de pretensiones, sí. Pretensiones contrarias. Puede ser. Demanda como excepción 6. Demanda interpuesta antes de ocurrir el vencimiento del término o el cumplimiento de la condición. Esto también estaba antes. Con otro nombre, pero estaba.
Emplazamiento, esto es interesante, emplazamiento de terceros, en los casos que corresponden, y las de siempre, ¿no? Prescripción, caducidad, cosa juzgada, transacción y desistimiento del derecho. Estos son, obviamente, excepciones que ha incorporado el Código Procesal. ¿Podríamos meter las 11 excepciones o las 10 excepciones? Sí, podríamos meter las excepciones. Entonces, ¿qué nos dice? En cuanto a la incompetencia, incluso el juez de oficio podría declarar la incompetencia. Conociendo nuestra memorial de excepción de incompetencia, de oficio incluso podría declarar la incompetencia. Y todas estas pruebas obviamente deben acompañarse con pruebas. Esa es una de las actitudes que puede tomar el demandado, ¿no? Invocar estas excepciones. Pero fíjense, les he leído todas las excepciones, pero ustedes podrán notar que no hay la excepción de improponibilidad de la demanda. Y solo con ese juez, alumnos, porque los otros jueces aceptan, algunos jueces de aquí aceptan como una, como una, aceptan como una excepción la improponibilidad de la demanda. La aceptan, la tramitan, la resuelven. Pero este juez siempre, ¿qué te dice? ¿Qué siempre te dice este juez de Sucre? Como no están dentro del catálogo del artículo 128, no ha lugar la excepción de improponibilidad de la demanda porque está reservado solamente para mí de acuerdo al artículo 103. Esa es su lógica. Esa es su lógica de ese juez. La excepción de improponibilidad de la demanda, por más que no esté en el catálogo, sí, sí es improponible, ¿por qué no matarlo el proceso de entrada? Y que ya no se siga tramitando nada. Pero bueno, ¿no? Así ha sido. Pero contestando las excepciones, no es que se corre en traslado de las excepciones para que en el plazo de 15 días conteste el demandante o conteste el reconvencionista, según el sea el caso, y estas se resuelven en audiencia preliminar. Es otra cosa que ha cambiado. Incidentes, excepciones, nulidades y todo lo que pudieran imaginarse ustedes, ya no se tramita como antes, ¿no? A cada cosita que uno metía, ese rato, ¿no? Traslado, resolución, audiencia, bueno. Ahora el procesal civil, en base al principio de concentración, concentra todo esto para resolverse en la audiencia preliminar, como ya vamos a ver. Entonces, interpuesta una de las actitudes simplemente podría ser interponer excepciones, nada más, porque no están obligados a hacer todas las actitudes que les da el artículo 127 del Código Procesal Civil. Si ustedes simplemente quieren como actitud interponer excepciones, se va a correr en traslado al demandante, o en su caso, y se va a resolver en audiencia preliminar. Punto. No. La contestación a la demanda, como aquí dice, debe ser en el plazo de 30 días. Otra cosa que ha cambiado. Recuerdan que antes la contestación de la demanda era en el plazo de 15 días, en el plazo de 15 días, y además recuerdan que además de ser en el plazo de 15 días, uno tenía que contestar el día que era el 15, o sea, sábado, domingo, feriado, o lo que fuera. Si mañana vencía mi plazo, si mañana vencía mi plazo, eh, si mañana vencía mi plazo, ¿qué tenía que hacer antes, alumnos? Yo tenía que ir al notario, pero no, me miento. Tenía que ir a buscar a la oficial de diligencias, a la oficial de diligencias, perdón, a la secretaria del juzgado, y si no estaba la secretaria del juzgado, tenía que ir al secretario suplente de ese juzgado, y si no los encontraba a los dos,
recién podía ir a presentar mi demanda ante el notario de fe pública, para que el notario de fe pública dé fe que yo he presentado ese día mi contestación a la demanda. Así era. Ahora, como ustedes bien saben, ya no existe eso. Si solo... porque eso también era una polémica de los 30 días, alumnos. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Civil, en cuanto al cómputo de los plazos, dice que es los periodos menos de 1 a 15 días solamente se cuentan días hábiles. De 15 para adelante, se entiende, son todos los días. Y entonces la polémica era, les estoy hablando cuando se ha empezado a aplicar el Código Procesal Civil, ¿no? La polémica era, ¿y qué tal? Sí, estoy de acuerdo que arriba de 15 días, todos los días sean corridos. Pero ¿qué tal si vence digamos, mi plazo para contestación de la demanda el día 30, mañana, digamos, feriado, o el sábado, o el domingo? Porque ahora ya no hay notario, ya no hay casa del secretario. ¿Qué hago? Entonces, la típica era, ¿no? Digamos, metían el viernes su demanda y el otro abogado ya estaba diciendo, rechace la contestación, téngasela por no presentada, declárele rebelde porque no ha presentado dentro de los 30 días, bla, bla, bla. Esto obviamente se ha resuelto a través de jurisprudencia y a través de lógica también, ¿no? Si se recorre, si fuera, es el caso, alumnos, se recorre al viernes. O sea, te estarías presentando al día 31. Solo en ese supuesto. Entonces, esto de plazo de 30 días también hay que ver cuándo vence el día 30. Bueno, por experiencia y por no estar preocupados, porque esto realmente te genera canas, te genera todo, les recomiendo nunca esperar el día 30 para contestar, salvo que sea una situación excepcional y que les hayan contratado el día 30 o les hayan contratado el día 29, digamos. Ahí, bueno, se entiende. Pero por lo general, no dejen vencer el día 30 para contestar, contesten. Ya, si no quieren contestar el día 3, contesten por lo menos el día 29. Porque Doctor, ocurre, sí, sí. perdón, doctor, yo he visto dos situaciones. Uno, que cuando les da la gana hacen valer el plazo de distancia. ¿No? Y dos, de que había una sentencia constitucional que inclusive decía que los plazos son meramente referenciales, que no pueden ser tan taxativos. Claro, claro. Claro, por eso ha sido, Nadia, todo un tema esto de los plazos procesales, sobre todo con la implementación del código, recursos y todo. Porque, porque se tenía, ya vamos a ver, porque se tenía la idea del momento a momento. Ese era también otro gran debate. Por ejemplo, de momento a momento. Ya establecer también sendos autos supremos que el plazo para la presentación de la demanda o de la contestación es la última hora hábil que funciona la oficina. Creo que esto dependiendo de cada tribunal departamental de justicia, ¿no? Entonces, no, desconozco la verdad, si me equivoco. Creo que, por ejemplo, Santa Cruz atiende hasta las 7 de la noche, Chuquisaca hasta las 6:30, ¿no? Para contestar. Entonces, ese momento. Y también era otra polémica, algunos. Si el plazo, si el Tribunal Departamental de Justicia dice que plataforma trabaja hasta las 6:30, ¿no? Si presentaste 6:31, con el antiguo Código de Procedimiento Civil, era fuera de plazo. Listo. Textual, fuera de plazo era. Ahora no, alumnos. Reciben, porque dicen que el día termina a las 12 de la noche.
O sea, si habría 1000 personas esperando plataforma y se tiene que quedar hasta las 12 de la noche por plataforma, se tiene que quedar. Y si metes a las 11 de la noche, estás dentro del plazo. Y aquí me ha pasado otro tema, ¿no? Si es válido o no es válido el buzón judicial para contestar la demanda. Si se me está venciendo el plazo y puedo meter a las 11:59. Eso vamos a hablar en recursos. Pero se ha acabado esta polémica de la casa del secretario, que del notario, había senda jurisprudencia. Recuerdo, por eso les digo por experiencia propia, nunca presenten sobre primero, no presenten el día 30. Segundo, no presenten sobre la hora, porque no va a haber, como dice Nadia, que algún juez por alguna causa sea, sea a letra muerta, cerrado, y les rechace. Porque recuerdo con el antiguo Código de Procedimiento Civil, antes trabajaban hasta las 6, recuerdo. Presenté 6:10 y me rechazó el juez por decirme fuera de plazo. Aquí claramente dice 18 horas y usted ha presentado 10 minutos más tarde. Se rechaza la demanda y era una reconvención. Ese tipo de experiencias amargas nos ofrecía el Código de Procedimiento Civil. Pues ahora ya no. Por eso, por lo menos, los abogados ahora tenemos feriaditos, sábados, domingos, ¿no? Porque miles de veces he presentado sábados, domingos ante notarios. Casi siempre les diré. Por eso mismo les digo, no hagan, no repitan viejos, viejos vicios, ¿no? Que tenemos casi todos los abogados. Casi todos, incluso los novatos. Lo primero que hacen los abogados nobles, copiar los viejos vicios de los abogados que ya tienen una cierta experiencia. Y dentro de esos viejos vicios, presentar a última hora, presentar el último día. No corran el riesgo. El Código Procesal Civil, repito, hay autos supremos que dicen que vence el último día. Y si vencería un feriado como mañana, se pasa al otro día hábil. Y si te presentarías 18:37, pero la plataforma te ha recibido, también estás dentro de plazo, que no es de momento a momento. Bueno, se ha cambiado por lo menos. Yo digo, esta es una de las formas que ha dejado de ser muy formalista el Código Procesal Civil y ha tomado un poco más en cuenta la prevalencia de los derechos. Bien, digamos que no hubieran interpuesto excepciones. Hubieran contestado la demanda y a su vez hubieran reconvenido. Ustedes tienen que cumplir igual con los requisitos establecidos en el artículo 110 para la reconvención, ¿no? Para la reconvención, 125, 130 y siguientes del Código Procesal Civil. Dentro de los 30 días, obviamente, el juez igual tiene que volver a hacer esta valoración del artículo 113 y también podría declararles improponible la demanda, ¿no? Les podría declarar improponible. Que sería lo correcto, algunos. La verdad, les debo decir, sería lo correcto. Nos evitaríamos harta carga procesal. Harta carga procesal. Si los jueces harían sus tareas. Bueno, como no lo va a hacer el juez, en un 99%, le va a correr traslado al demandado y ahí adquiere calidad de demandado reconvencionado, demandante reconvencionado. Y este también tiene 30 días para contestar. Y la contestación también tendrá que ser con toda la prueba, y estamos hablando con todos los medios probatorios que nos dice el Código Procesal Civil. Prueba documental, testifical, pericial, ¿no? De inspección, de reconstrucción, por informe, etc. Cuando veamos prueba de eso vamos a ver. Pero bueno, muy bien. Esa es otra de las aptitudes, ¿no?
obviamente contesta dentro de 30 días y el juez señala audiencia preliminar. En teoría, si se dan cuenta, demanda 30 días, contesta 60 días. El día 75 deberíamos estar en audiencia preliminar desde iniciado el proceso. En teoría se han acelerado los procesos, ¿no? Los plazos. En teoría se han acelerado. Ahora bien, ¿qué pasa en la audiencia preliminar? Digamos que ocurre la audiencia preliminar. Digamos que ocurre la audiencia preliminar. Vamos a la audiencia preliminar y alguien no va. Alguien no va. La audiencia se suspende. La audiencia se suspende por única vez, porque esto es, obviamente, entiendo que todo el procesal civil, porque es una copia del Código Procesal Iberoamericano, que a su vez es una copia del Código Uruguayo, lo que trata de evitar son dilaciones. Entonces, no va y el incompareciente tiene 3 días para justificar por qué no ha ido. Demandante, demandado. Sí, el código no habla mucho, ¿ya? No habla mucho de qué debe entenderse. Simplemente dice, se los voy a leer textualmente. Simplemente dice que convocada la audiencia preliminar, y aquí vamos a hablar de algo. Convocada la audiencia preliminar, las partes comparecerán en forma personal, fíjense esto es lo que dice, en forma personal, excepto motivo fundado que justificare la comparecencia por representante. Si se suspendiere por inasistencia de una de las partes, atribuible a razón de fuerza mayor insuperable, la audiencia podrá postergarse por una sola vez. La fuerza mayor deberá justificarse mediante prueba documental en el término de 3 días. Vencido el término y ante la inasistencia no justificada, la parte actora o recomendante se tendrá por como desistimiento de la pretensión, con todos sus efectos, si la ausencia fuera de la parte demandada, en la nueva audiencia facultará a la autoridad judicial directamente dictar sentencia. A ver, vayamos por partes. Les digo. Digamos que ustedes son apoderados. Concurren a la audiencia preliminar. Ni siquiera estamos entrando a hablar de demanda, de excepciones, de nada. Nos presentamos ante el juez. Bueno, el juez, ¿no? Están presentes. Informe, señor secretario. Señor, la palabra, señor juez, va a decir. Está presente fulanito y está presente, no está presente Perenganita, pero está presente con su apoderado, el abogado Víctor Hugo Montesinos. Ya. Muy bien. ¿Qué es lo que va a decir la otra parte? Y esto también varía de criterio en criterio en juez. Parecería que los jueces tienen su propio código. Y además parecería que muchos jueces son a letra muerta del artículo y no interpretan el resto del cuerpo civil, ni la norma sustantiva. Bueno, señor juez, pido que se suspenda la audiencia porque la Perenganita no ha venido personalmente, ha venido su apoderado, el abogado Montesinos. ¿Por qué no ha venido? Bueno, puede ser mil motivos. Bueno, se suspende la audiencia para que en el plazo de 3 días justifique esta fuerza mayor insuperable. ¿Por qué no ha venido personalmente a la audiencia? Ese es, por ejemplo, el que lo tengo bien marcado, ese juez que tiene ese criterio, que uno tiene que ir personalmente, al juicio. Pero lo
Lo que obvia el Código Procesal Civil es que, alumnos, el Código Sustantivo, el Código Civil, como hemos visto, establece el mandato judicial, ¿no? El mandato, y además la figura del mandato. Si tú no quieres ir porque no quieres y quieres constituir apoderado, ¿por qué la justicia te quiere obligar a ir personalmente? Muchos me han dicho, ya charlando, ¿no? Debatiendo este tema con otros abogados, que supuestamente es para conciliar, porque quieren todavía tener una oportunidad de conciliar. Pero yo les digo, si ya ha habido la conciliación previa y ha habido negativa de conciliar, que vaya o no vaya, no va a cambiar la situación, que, salvo que, salvo que ahora sí quiera cambiar, ¿no? Pero, y además les digo, además de que el mandato es especial, regulado por el Código Sustantivo, el artículo 65, si no me equivoco mal, del Código, no, 60 y tantos. El artículo 60 y... ¿dónde está? Sí. El artículo 60 y algo es. Sí, 40 y... El artículo 46 del Código Civil dice lo siguiente: nadie podrá pretender asumir la representación sin mandato expreso, salvo, dice, el esposo, los padres, cuando la persona la quiere presentar en contra de impedida o ausente. ¿No? Representación comandante. Aquí está. 42. El poder conferido para uno o más pleitos determinados, cualesquiera fueran sus facultades, comprenderá las de interponer y tramitar los recursos ordinarios y extraordinarios, así como las diversas instancias, etapas de aquellos que, incluyendo los procesos preliminares, cautelares de ejecución, sentencia y en suma realizar todos los actos procesales extensivo pero no limitativo para hacer efectiva la sentencia, para realizar actos de disposición de derechos tales como confesar, desistir del proceso o de la pretensión, conciliar, transigir, suspender el proceso, es decir, la representación se requiere facultades especiales. Fíjense, el famoso artículo 42 dice que si el apoderado tiene facultades de conciliar, puede presentarse en juicio. Entonces, ¿cuál es la lógica de los jueces? ¿Aplicar el 42 o aplicar el 365? Algunos jueces, obviamente, uniendo el artículo 42 con el artículo 900 algo, 910 y siguientes del Código Civil, entienden que si el apoderado tiene facultades de conciliar, puede estar en la audiencia de conciliar y conciliar. Pero los cerrados, los puristas, que no tienen una mente amplia, ¿qué dice? El 365 dice, el 300 de forma personal, excepto motivo fundado, dice, que compareciere por medio del representante. ¿Qué nos están obligando algunos? Nos están obligando a que nosotros mintamos, faltemos a la verdad. Porque ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, con tales jueces, con X jueces. Ah, este exige personalmente. Entonces, le hago viajar a mi cliente para que yo pueda utilizar el poder, cuando no debería ser así. Deberían aplicar el artículo 42, el artículo 900. Entiendo que es de manera personal, si es que el apoderado no tiene las facultades para conciliar, transar, etcétera, confesar, etcétera. Entonces, esa es una polémica. Y una polémica muy bonita es que simplemente lo hemos hecho para ver qué dice el juez. El apoderado ha mandado una nota, el mandante ha mandado una nota a su apoderada, la abogada, diciéndole que no quiere concurrir a la audiencia porque no quiere conciliar nada con otra persona. De manera escrita le ha mandado: no tengo ganas de conciliar con Perengana. No hay fuerza o motivo
para que yo concilie con esta persona. Lo ha mandado así, el apoderado, el poderdante, perdón. Y la apoderada, cuando le han dicho, ¿dónde está su cliente? Tengo aquí una nota de mi cliente, donde dice que no quiere venir, no quiere conciliar con Perengana. ¿Qué creen que ha dicho el juez? Agarró su codiguito y ha dicho, el 365 dice que debe ser por fuerza mayor o insuperable. ¿Ustedes creen que la voluntad de la persona, por más que diga el código, la pueden quebrantar? Este es un tema bien interesante, incluso para tesis, si alguien lo quiere hacer, de debatir. Eso ha dicho el juez. No, no es un motivo superable, por tanto, se le va a aplicar los efectos del artículo 365, parágrafo 3. Eso ha dicho el juez. Yo me he reído porque pese a que se le ha puesto reposición, alternativa de apelación y todo, yo me he reído porque eso está calculado, es parte de una estrategia, ¿no? Pero fíjense, con ese juez hay que ir a mentir. En cambio, con otros jueces sí, leen el poder y dice, sí, puede conciliar. El abogado puede conciliar, ¿no? Puede conciliar. No hace falta. El artículo 42, el 900 tantos, establece la posibilidad de que una persona pueda concurrir a juicio mediante mandato judicial, que es muy distinto al mandato general o especial que regula el Código Civil. El Código Civil ya habla del mandato judicial. Entonces vean que algunos son a letra muerta y otros no. Superado eso, o presentada la justificación por qué no ha ido su cliente, se vuelve, bueno, si no se supera, la próxima audiencia preliminar, la nueva fecha, el juez, si tiene todos los elementos de prueba, puede dictar sentencia. ¿Quién tiene que ir siempre a la audiencia preliminar? El demandante, porque como dice el 365.3, se va a tener como desistida la demanda. Bueno, y si han metido reconvención, se va a tener como desistida la reconvención. Fíjense, todo este escenario que les estoy pintando, antes de siquiera empezar a hablar si me debe, no me debe, nada, absolutamente nada. Entonces, también es todo un arte esa parte previa. Bien. ¿Qué pasa? Bueno, sí, digamos que justificado o aceptado el poder o lo que fuera. Entonces, el Código Procesal Civil ha establecido en el 366 los pasos, las actividades que debe desarrollar el juez dentro del proceso ordinario, en esta audiencia preliminar. Son 2 parágrafos y 6 pasos. Básicamente son 6 pasos. Son 6 pasos que igual, alumnos, pese a que hay un protocolo de aplicación del Código Procesal Civil, todo lo que ustedes quieran, los jueces, en la práctica, no siguen la secuencia lógica del 366. Dicen, no, es simplemente enunciativo. El juez tiene como director del proceso, puede adelantar un paso o retrasar otro. ¿Listo? Por ejemplo, un juez puede decir, antes de lo que fuere, vamos a entrar a resolver excepciones, como me ha pasado un caso. Otros son a rajatabla, por supuesto, ¿no? Entonces, la primera actuación, ¿cuál es? Y ese es otro error también que cometen muchos, ¿no? Porque la primera parte es la ratificación o aclaración de la demanda, dice. Dice 366, parágrafo 1, numeral 1. Ratificación de la demanda y de la contestación y en su caso de la reconvención, bla, bla, bla. Igualmente, alegación de hechos nuevos que no modifiquen las pretensiones
o las de defensa, así como al aclarar extremos oscuros o contradictorios, imprecisos a juicio de la autoridad judicial o de las partes. ¿Qué hace la mayoría de los abogados? Me ratifico en la demanda, me ratifico en la contestación y en la prueba me ratifico. No utilizan esa arma poderosa que les ha dado, les da el 366 parágrafo 1 numeral 1, que es, si ustedes han visto que les han metido excepción de imprecisión de la demanda o algunas cosas, este es el momento oportuno para aclarar o extremos oscuros para poner énfasis en algo que tal vez de manera escrita no lo han hecho. Pero el 99% de los abogados no lo hacen. Lo único que hace es me ratifican la demanda, me ratifican la condición. Listo, se tiene cumplido el artículo, el numeral 1 del 366, eso dice el juez. Literal, así dice. Cuando no utilizan esa facultad, yo he dicho, súper, porque a través de esta, porque a través de esta facultad muchas veces he llegado hasta incidentes de nulidad, hasta la admisión de la demanda, o hasta la admisión, sí, hasta la admisión de la demanda. Bueno, Doctor, no les voy a decir que eh, con esto puedes anular la demanda, sino que a través de una aclaración el juez ha dicho otra cosa, eso ha llevado de que yo plantee un incidente de nulidad. Dime, Jimmy. eh, como comentario, digamos, es que muchos de los abogados que llegan a ratificarse es porque no han estudiado el caso y es la mayoría que entra como a destiempo, digamos. A mí me ha pasado con un abogado, cuando le he acompañado, ¿Ya? igual no había leído nada y se ha ratificado en todo. Luego, salido de la audiencia, recién dijo, pucha, hemos metido la pata, porque tenía que presentar algo. Pero, Aclarar. ¿Se da claro, cuenta, Jimmy? ¿Se da sí, cuenta, Jimmy, que eso es lo lindo de ahora del Código Procesal Civil? Porque antes, y, y al que se moleste, todos parecían civilistas. Todos los abogados de Sucre parecían civilistas. Penalistas, civilistas, laboralistas, los famosos todólogos, todos. ¿Por qué? Porque era escrito, ¿no? Entonces el papel aguanta todo, hay noches que uno puede hacer, los modelos también aguantan todo. Es un error hacer sobre modelos, otra cosa. Bueno, pero ahora, por eso el civil y el procesal civil, al igual que el penal, requieren de especialización, ¿sabes? Requieren. Por ejemplo, Jimmy, ese tu abogado o que le has acompañado, si entra un juicio así, podrás decir que sabe litigar en procesal civil o sabe litigar en civil. no, pues queda mal, ¿no? Queda mal. Pero eso Mínima, sirve de... mínimamente como mediocre, ¿no? Mínimo. O sea, lo Exacto. mínimo que podemos decir. Vean que no es tan fácil. Por eso es todo un arte, ¿no? Entonces, esa es la facultad hermosa que nos plantea. Sobre todo, por ejemplo, si tú no hiciste la demanda y la persona ha cambiado de abogado, tienes la oportunidad de ahí de tratar de todavía enmendar la demanda, ¿no? Tratar. Pues, sí. Si tenemos un abogado avesado al otro lado, no nos los va a permitir, o un juez, ¿no? Pero nada se pierde intentando. Se ratifica la demanda, la contestación, ¿va? Digamos, sin mayor problema, si todo estaría bien. Lo segundo que siempre hacen los jueces, saltándose el paso 2, es llamaremos a conciliación. Bueno, y aquí también es cada quien con su librito, ¿no? Parecería que habría otro código u otro protocolo. Lo mismo que hemos estudiado en la otra clase, eso mismo pasa. Puede ser, hay jueces que permiten que los abogados hablen en vez de las partes, cuando lo correcto sería que si están las partes, hablen las partes o las partes y el apoderado o hablen los apoderados. Para mí.
Eso es lo correcto, no los abogados. Otros jueces sacan a todos, abogados, todos salen, todos, todos. Y ahí yo creo más en la confidencialidad, todos. Y se quedan solo las partes. No se sabe qué se dice, pero se dicen de todo. Sobre todo cuando se quedan las partes, se dicen de todo, ¿no? ¿Se acuerdan? Sobre todo en cosas de herencia, ¿se acuerdan cómo la bisabuela le había dejado el prendedor de oro a ella y ella nunca había reconocido, ¿no? Hasta de eso se acuerdan. Bueno, puede ser que concilien, por supuesto, y ocurre lo que hemos visto el otro, ¿no? Conciliación parcial, conciliación total o sin acuerdo. Bien. Digamos que es sin acuerdos. Y aquí viene lo más interesante, porque a continuación, el juez tiene que resolver excepciones, incidentes de nulidad, saneamiento procesal. Textualmente, ¿qué dice? En teoría, fíjense, luego tendría que venir recesión de pruebas, pero los jueces siempre se pasan al punto 4. Saneamiento del proceso pronunciándose de un auto interlocutorio para resolver excepciones, nulidades por la autoridad judicial o acusadas por la parte, incluyendo la improponibilidad de la demanda. Por eso yo siempre, ahorita vamos a volver a hablar. Y la legitimación en la causa cuando éstas puedan ser resueltas al comienzo de la sustanciación. Si aquí mismo dice, en el numeral 4, resolver la improponibilidad de la demanda, ¿quién pues interpone la improponibilidad de la demanda? Cuando el juez no utilizado su facultad en el artículo del artículo 113. Otra vez el juez de oficio, ¿saben qué? Me había olvidado revisar, me había olvidado cumplir con el 113 y ahora en el saneamiento del proceso le voy a meter la improponibilidad de la demanda. Por eso, pienso yo, aunque no te acepten, tú tienes que meter la excepción de improponibilidad de la demanda. Aunque como ese juez que es cerrado y dice que solo el catálogo del 128 son excepciones, igual hay que interponer la improponibilidad. Y por esta parte, porque ¿quién propone la excepción de improponibilidad de demanda? Si quieren, pónganlo como incidente de improponibilidad, lo que fuere, pero haz notar al juez, porque el juez tiene que resolver incidentes, excepciones, todo, sanear el proceso con auto interlocutorio, por supuesto. ¿No? Con un auto interlocutorio. Y aquí viene algo interesante, que también pocos o muchos abogados no hacen, ¿no? Y eso también es lo lindo del procesal civil, como que ahora todo es oral, es cuando interponer los recursos, ¿no? Cuando interponer los recursos. Cuando veamos el tema de recursos, vamos a entrar. Por eso dice, ¿no? Los recursos, ¿dónde están de la audiencia? En el 367 del procesal civil, como aquí lo pongo. En el 367. Por supuesto, las probabilidades de medio trámite son reposición nomás. En cambio, este auto interlocutorio que resuelve excepciones, ¿no? Se tiene que anunciar la apelación en el efecto diferido. Pasado ese momento, caduca tu momento. Algo que he visto que muchos, por ejemplo, un caso de Potosí, hacían perder un juicio millonario porque el abogado me lo han traído para revisar, nunca lo llegué a tomar para que dé una opinión. Y el abogado, en vez de meterle auto interlocutorio con apelación en el efecto diferido, le ha metido reposición con alternativa de apelación. La juez ha resuelto la reposición y le ha dicho que tenía que haber metido efecto. Por tanto, se confirma y listo. Bueno. Digamos que no hubiera nada que sanear. Eso también no siempre va a haber, ¿no? Cosas que sanear. Bueno, ¿qué pasa? Ahí por eso cambian los jueces.
algo que ustedes, lo lógico que tendría que ser. Según el código, recepción de prueba, pero en realidad, alumnos, tendría que ser el punto 6, fijación definitiva del objeto del proceso. Recuerdan que ustedes, como la contestación, reconvención, contestación a la reconvención, etcétera, se llamaba auto de relación procesal, ¿no? Se trababa la relación y el juez sacaba un auto de relación procesal donde decía ABC tiene que probar fulano, FXY tiene que probar perengano. Y ese es el famoso, recuerdan en el procedimiento civil, el famoso auto de relación procesal. Bueno, ahora ya no se llama así, pero sigue, la esencia sigue siendo la misma. Pero no está en el punto 3, 4, sino está al final, donde dice el juez fijación del objeto del proceso. Eso es fijación definitiva del objeto del proceso. Ese es el actual auto de relación procesal, ¿no? Donde dice, y ahí el juez, una vez fijado el auto de relación procesal, ¿no? Empieza a admitir o rechazar la prueba. Ese es otro momento clave, porque en base al auto de relación procesal se admite o se rechaza la prueba ofrecida por las partes en la demanda y la contestación. Y ahí también hay que estar despierto, tanto para el auto de relación procesal llamado fijación del proceso y tanto para la admisión y rechazo de la prueba. Puedes perder un juicio por esa situación. Bien. Y esa es otra cosa interesante que pocos abogados también piensan, todos piensan que concluido la fijación del objeto del proceso y el diligenciamiento de prueba, ahí concluye la audiencia. No, señor. El proceso continúa. O sea, ustedes tienen la obligación de llevar, si han ofrecido prueba testifical, llevar sus testigos para esa audiencia. Solo en el caso de que no se haya podido diligenciar toda la prueba en esa audiencia, recién el juez fija una audiencia complementaria. ¿Para qué? Para que entre el día de la audiencia preliminar y el día de la audiencia complementaria se pueda diligenciar esta prueba que falta. Vale decir, puede ser inspección, peritaje, ¿no? Entonces, toda esta prueba se va a diligenciar en esos días, dentro de los 15 días. Y ya. Y, bueno, recibida esta prueba en la audiencia complementaria, ¿qué hacen la mayoría de los jueces? Fija el objeto del proceso, diligencia la prueba y para la audiencia complementaria les hace declarar, confesar y en esos 15 días la prueba de inspección, la prueba pericial. Es más, la prueba pericial está llegando el día de la audiencia y ningún abogado es capaz de decir, no, señor, rechazo la prueba, porque a mí deberían haber pasado con 3 días porque yo tengo 3 días para observar, pero observe aquí mismo. Bueno, tendrán que observar ahí mismo. Ni siquiera eso, alumnos. Pero bueno, dicho esto, terminada la producción de prueba, el juez les da un espacio de 10 minutos para hacer alegatos. También he visto en la práctica que hay abogados que no llegan al minuto de alegatos, al minuto, ¿no? Cuando también es un momento bellísimo para fundamentar. Aunque les debo decir una cosa, que también me parece absurdo. Ustedes pueden hacer alegatos mejor que mesineo, pero lamentablemente los jueces ya tienen su sentencia. Ni siquiera me escuchan las razones que están dando los alegatos, ¿no? Eso me parece realmente lapidario. Que- porque un alegato puede cambiar la decisión de un juez. Puede ser que no haya advertido una prueba, o puede ser que no haya enfocado el derecho de una prueba, o puede que esté pasando algo por alto. No.
Entonces, los jueces lo que agarran, y el Código Procesal Civil, al dictar la sentencia, le da la posibilidad al juez que solo lea la parte resolutiva, probada o improbada la demanda, ta, ta, ta. Y el resto de los argumentos le da el procesal civil para que en el plazo de 3 días esgrima sus argumentos y recién se notifique, ¿no? Que eso debería ser lo correcto. Escuchar a las, obviamente estudiar el caso, pero escuchar a las partes y en base a eso dictar su sentencia. Eso sería un juez probo, ecuánime, justo, ¿no? Pero los jueces sacan redactado, ni siquiera de su cabeza, ¿no? Sacan una hojita y empiezan a leer la sentencia. Si hacen eso, alumnos, en el acto ustedes tienen que ir anotando algo que tampoco hacen los abogados y poder meterle enmienda y complementación en el acto. Porque pasado ese momento, caduca su derecho. Entonces, a grandes rasgos, les he mostrado, por supuesto, ustedes van a leer el código, etcétera. ¿En qué ha cambiado el Código Procesal Civil respecto al procedimiento civil? Entonces, estamos así. Estamos así y, bueno, otro día vamos a hablar, obviamente, de los recursos, que es también una parte importante, ¿no? Entonces, les escucho. ¿Quiere opinar algo sobre este tema? Duda, aclaración, comentario, lo que fuere. Doctor, buenas noches. Pues, Melissa. Bueno, yo quería hacer un comentario con relación a lo que usted estaba hablando al principio sobre Es que hay una necesidad evidente de unificar criterios entre jueces. A veces algunos actuados sencillos, determinados jueces lo asumen o sea, lo llevan de una forma y otros de otra. Alguna vez cuando les he preguntado, no, pero eso pasa en todas las materias, ellos indican que, bueno, se basan en la facultad. Dirección. Sí, en las facultades, claro, de diligencia que pueden, o sea, que pueden ejercer, sí. Y además, pese a que nuestro Código Procesal Civil se caracteriza por ser un código, sí, que además, o sea, que tiene el principio, o sea, que está el principio dispositivo. Celeridad. A eso voy. Celeridad, mediación. Sí. Sin embargo, o sea, pese a que entre los principios está el principio dispositivo, sí, en realidad el artículo 2 le da facultades inquisitivas al juez. Entonces, y ahora algunos incluso han llegado a argumentar, eso me ha sorprendido bastante, que como nuestra justicia se caracteriza por ser plural, entonces esto les faculta a ellos a analizar el caso concreto, pero es que esto de analizar el caso concreto, sacándose la venda de los ojos, como diría la doctora Tart, por ejemplo, pero claro, ella hablando del pluralismo que debe caracterizar a la administración de justicia. En realidad, esto sería si los jueces realmente se caracterizasen por ser probos, pero la realidad es que no. No entonces, lo son. No lo son. Esa es la realidad. No lo son. Esa es la realidad. Entonces, si serían probos, lamentablemente, ya está bien. Claro, exacto, pero y eso nos deja a merced de razonamientos hormonales muchas veces, porque, y usted tiene razón, yo pienso que no se debería de leer, o sea, de leer la parte resolutiva de la sentencia al terminar la audiencia complementaria, porque muchas veces dentro de la audiencia se producen discusiones, hay incluso faltas de respeto o una parte que llora más, otra que alega más, y los jueces muchas veces actúan también al calor de las hormonas, en lugar de tomarse el tiempo prudente para razonar y ver si realmente esta persona tiene o no la razón con relación al objeto de la demanda.
Entonces, Claro. lamentablemente, y no, pues muchos de ellos, por eso es que se oponen tanto a que el examen psicológico valga para habilitar o no a una persona para ser juez. Y yo la verdad es que les doy mucha razón, mucho peso a las pruebas psicológicas, porque ahí sale pues lo que las personas quieren esconder. Es que Melissa, mire, a mí, yo le debo decir algo. Para ser funcionario público, debería haberse, pues, lo que fuere, pruebas psicológicas, porque yo le debo decir que he trabajado en una institución pública un tiempo. No, la verdad, uno es eficiente los primeros 3 años. Realmente eficiente en la función pública es los primeros 3 años. Después es rutina, después es pereza mental, y sí, y fíjense, nosotros como abogados, por lo menos como yo soy abogado litigante, tenemos un estrés, Melissa, único. Vivimos estresados los abogados, por plazos, por tiempos, por recursos, por casos. Vivimos estresados. Un abogadito, ¿no? Como yo. Imagínense un juez que tiene tantas causas, y esa persona no tiene problemas de estrés, de todo, de ansiedad y de demás. Y dígame qué juez hace un tratamiento, ¿no? Es que también la cuestión psicológica, la verdad es que nuestra sociedad tiene mucho sesgo con relación a la salud mental. La mayoría piensa que cuando va a un psicólogo es porque está loco, Ya, o ya creen que tienen ese estigma, pero creo que debería de ser obligatorio que haya, al menos yo pienso que esa es una excelente tesis en materia constitucional, la obligatoriedad de que todas las instituciones públicas tengan psicólogos para su personal. pero no En solamente esos, para su personal, sino para tratamiento, porque no hay que ser un genio, ¿no? Si yo, un abogadito, vivo estresado, bueno, vivía estresado, he bajado la carga de estrés. Imagínense un juez con tantas causas, ¿no? Va a fallar. Como usted dice, irremediablemente, si se levantó de buen día, le cayó mal, le cayó bien, va a fallar en contra. No va a ser pro, no va a ser justo. Y es lo que yo veo, Melissa, ¿no? Eso es lo que veo. sí, yo creo que mientras no arreglemos esto de la salud mental en todas las instituciones, no podemos tener un sistema de justicia eficiente y la sociedad va a seguir teniendo una mala idea porque la sociedad tiene la idea de que en el tribunal no se hace nada cuando en realidad lo que sobra es trabajo. Claro. Pero lamentablemente Pero muchos Melissa, ya, puede ser que trabajes 20 horas. Yo no te digo que trabajes 20 horas. Trabaja 8 horas, pero trabaja 8 horas productivas. Tal vez serían más eficientes que esas 20 horas. Y eso todo está relacionado con el estrés, con la ansiedad. Mucho, mucho, Melissa. Bien, alguien más que quiera opinar, decir, comentar. Gracias, Melissa, por su participación. Otra persona que quiera argumentar, decir algo, comentar sobre el proceso ordinario. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Ronald? Un saludo. Bueno, los procesos, realmente, cuando venía el nuevo Código de Procedimiento Procesal Civil, ha sido pues bastante catastrófico para los jueces ya establecidos, ¿no? Y la implementación incluso se ha tardado. Y los sistemas que tenía CIREC y NUREC han tenido que ser adecuados, ¿no? Ha habido ese retraso y realmente, pues los tribunales departamentales no sabían cómo implementar. Entonces, ha habido desajustes en ese aspecto, ¿no? Porque no se tenía un norte, o sea, el objetivo claro para poder llevar adelante este Código Procesal Civil. La Andina ayudó un poco con lo que fue ese diplomado de Procesal Civil, pero creo que ahí incluso hubo bastantes dudas referente al papel del juez, ¿no? El juez realmente
fue desconcertante la participación de conciliador y después la del juez, ¿no? Como usted dice, a criterio del juez ahora, muchas veces la representación no es, no es concebida, ¿no? Cuando ha venido ya en los procesos orales, sobre todo no quieren que falte la otra parte. Veo que hay ese desajuste y que todavía no hay esa visión, ¿no? Ese objetivo que deberían marcar. En cuanto a lo que expresa la compañera, es cierto, ¿no? Que hay mucho estrés. Usted dice que se puede tener 8 horas productivas, pero cuando a usted le dicen que todo es de urgencia, de las 8 horas, entonces obviamente que el trabajo se hace estresante si no se tiene un norte y un orden, sobre todo. En ese aspecto, la administración pública, usted mejor que nadie sabe que ni siquiera tenemos un código administrativo, ¿no? Tenemos apenas un procesal que, bueno, muchas veces tenemos que zafar con diferentes leyes. Entonces ahí está viendo ese desajuste que creo que en la función pública nos hace desestabilizar, ¿no? Esa es mi opinión, doctor. Yo pienso, Ronald, por lo que están escuchando todos y se están dando cuenta, que ya no puede existir abogados todólogos, ¿no? Que sepan civil, penal, familiar, eh, comercial, derecho administrativo, derecho notarial, derecho de la niñez, derecho internacional, todo, No, todo, ¿no? Entonces, lo que nos están diciendo alumnos, y lo que seguramente ustedes, si quieren ser competitivos en el área profesional, les están diciendo, señores, especialícense en algo. Es sí, mejor ser bueno, es mejor saber una materia, pero bien, que saber todas a medias, estaba ¿no? justamente viendo que existe ahora el derecho digital, por ejemplo, ¿no? Y que en Claro. Bolivia todavía no se está tomando en cuenta y a todos se están tornando a eso y esa es otra especialidad que está viniendo. Y como usted dice, ya entraríamos a la teoría del carnicero de Zaffaroni que pone un letrero y pone de todo, ¿no? Entonces, ahí más o menos es Es que que así eran los abogados de antes, ¿no? Y entonces eso también nos está diciendo que no todo, con esto les quiero decir, no todo es culpa de la justicia, de los jueces, que tienen gran parte. En gran parte también somos nosotros, ¿no? Entonces, nosotros desde nuestro lado podríamos contribuir con la especialización, ¿no? Con los debates, obviamente académicos, redacción de artículos científicos, obras, etcétera. Esa es la única manera de hacer avanzar esto. Para mí, para mí. ¿Alguien más que quiera opinar, hablar o alguna duda del procesal civil, del proceso ordinario, pero no del procesal civil, del proceso ordinario? Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Ani? Doctor, yo tengo una consulta acerca de el artículo 366. ¿Qué tiene? ¿Qué duda Acerca de si con un ejemplo tal vez o con un caso podría ayudarnos a reconocer lo que son las alegaciones de hechos nuevos y también estos extremos oscuros, contradictorios o imprecisos a juicio, ya sea de la autoridad o de las partes, que se deben presentar, ¿no? Al momento de lo que es la ratificación de la demanda o o la reconvención y sus contestaciones? A ver, voy a poner no quiero referirme a un juez que según él eso es hechos nuevos. Pero a ver, les voy a poner un ejemplo que no ofrezca duda de qué podría ser un hecho nuevo. Digamos, usted está demandando la reivindicación de un inmueble, ¿no? Y entre la demanda y la contestación de la demanda, el demandado abandona el inmueble. Entonces, ese es un hecho nuevo, fíjense, que ha ocurrido después de la demanda y de la contestación. Se está demandando reivindicación de inmueble y puede ser que el demandado haya hecho abandono del inmueble voluntariamente, se haya ido. Entonces usted en la demanda dirá, bueno,
Sí, me ratifico y además alego como un hecho nuevo que tal cosa. Esto ha ocurrido. O sea, todo lo que ha ocurrido, que sea relevante, obviamente, después de la contestación de la reconvención o contestación de la demanda, entre la contestación y la audiencia preliminar. Esos son los hechos nuevos, ¿no? Aclaración de efecto de extremos oscuros. Digamos, usted está diciendo y pido que me entreguen, nada más. Así hubiera redactado una demanda. Entonces, en la aclaración dirá usted, señor juez, pido que en resolución se me entregue la documentación del inmueble o del vehículo con placa tantos, bla, 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 bla. Cosas así, ¿no? Por decirlo. Cosas que hayan quedado extremos oscuros. Digamos que esté pidiendo nulidad y anulabilidad a la vez, ¿no? Entonces, y hayan pasado todos los filtros. No, no, señor juez, de acuerdo a los hechos, ha habido un error, digamos, ha habido un error en la cita del artículo 500 tantos. En realidad, yo estoy demandando la anulabilidad del contrato de venta, no la nulidad. Ah, ya, se tiene presente. Se corre en traslado a la otra parte. Y así es. ¿Me ha entendido, Tania? Le he puesto tienda. Sí, sí, ¿De qué, exacto. Tania? Muchas gracias. Doctor, buenas ¿Alguien? noches. ¿Cómo estás, Alejandro? A ver, Sí, una consulta. Respecto a la acumulación de pretensiones, o sea, de reconvenciones, donde, bueno, los terceros interesados mal admitidos presentan sus excepciones de incompetencia de autoridad judicial, falta de legitimación pasiva, ya. prescripción o caducidad, o en su caso, demanda defectuosa propuesta. Ya. Inclusive esto de usucapiones, tanto decenales o quinquenales. Ya transcurrido todo este plazo, se hace la citación a la alcaldía, se hace la citación a los colindantes, todo aquello. Y ahora, estos terceros, si pretenden ya salirse del proceso, desestimar, por más que haya hecho tardar en el proceso 2 años. ¿Pueden presentar? ¿Estos tienen alguna sanción? No. No y sí. ¿Cuáles podrían presentar? Usted dice que ellos se quieren salir voluntariamente, Sí, ¿no? voluntariamente. Entonces, eso es otra figura, que es desistimiento del proceso o del derecho, o desistimiento del derecho y del proceso. No sé, tal vez solamente quieren desistir del proceso. El proceso, No del... sí. Bueno, se dieron A cuenta ver. que en nada les iba a afectar la demanda, ¿no? En este caso, ellos ya pretenden salirse por el mal asesoramiento del abogado. El abogado. ¿no? Sí, entonces, al querer salirse, están sujetos al pago de costas. Claro. Entonces, para desistir, tenían que pagar costas, argumentando, ¿no? Claro. Que en el transcurso del tiempo, por el perjuicio que hemos ocasionado al proceso, estamos dispuestos a salir del proceso ya, pero admitimos pagar las costas procesales, ¿no? Para que las dos partes principales solo eso está regulado en el 241 del procesal civil. Se lo leo. En caso después de que el desistimiento fuera presentado del consentimiento, esta es la parte importante. En caso de que el desistimiento fuera presentado después de la contestación, se requerirá el consentimiento de la parte demandada. No, de la parte demandada. Y una vez aceptado por esta, será aprobado con costas a la parte actora. Esa es la parte, pues. ¿Sí? O sea, se acepta. Primero tiene que haber aceptación, ¿no? Bueno, en nuestro caso sí vamos a aceptar, pero la cuestión es que este tercero, al haber reconvenido, llamó a la evicción y saneamiento de ley. Salió el eviccionista y también ha reconvenido otra demanda, inclusive de usucapión quinquenal, mientras que el tercero decenal. Ahora, es necesario también que desista más, ¿no? De eviccionista, su demanda reconvencional. ¿Este igual paga costas procesales? Paga. O sea, los dos tendrían que pagar. Claro, porque son o hay litis consorcio. En este caso, no hay litis consorcio. O sea, cada quien es
de manera Cada quien tiene individual. su abogado. Sí. Claro, tienen que pagar. Ahora, si el eviccionista se niega, si no quiere que se retire, Pero es garante de evicción. Se Ajá. está yendo, se está yendo el ahora titular. ¿Qué va a hacer? eso, Va a perder su demanda, o tal vez. sí, pero al demandar la quinquenal, es claramente dice el código, es aquel que ha vendido algo que no le correspondía, ¿no? Claro. Esa Por contradicción. eso, Alejandro, o sea, como le digo, sí, o sea, el desistimiento, ¿puede desistir del proceso? Puede, obvio. ¿Va a ser con costas? Va a ser con costas. Ahora, que se salga, si se sale el verdadero titular del proceso, para mí ya no tendría sentido que se quede el eviccionista. Sí, sí. Porque él está yendo en defensa del al que le ha vendido. Inclusive lo ha puesto en riesgo, ¿no? La propiedad que ha vendido. Ellos mismos, ¿no? Ahora, ¿puede seguir en el proceso? Puede, pero veremos qué dice el juez, ¿no? En su autodesaneamiento, en su auto. Entonces, antes de llegar a la audiencia preliminar, uno ya me comentó que quería retirarse del proceso. Pero lo malo es que la abogada no entiende. Le dice, no, es mentira, que no, todo lo que he hecho es verdad, ¿no? Se niega, dice, a aceptar ese error. Él puede cambiar de abogado. Sí, porque ya no hay pase, es otra cosa que ha cambiado el procedimiento civil, ya no hay pase profesional, puede, tranquilamente. Más bien, por ahí debería ir, puede. Sí, estaba ya pensando esta situación y puede. más que todo estaba preocupado, ¿no? Así, y esto de las costas procesales, ¿quién lo regula? ¿Hay que meter memorial o simplemente Las la costas secretaría puede? procesales las pide usted y las regula el secretario del juzgado. Ah, ya, doctor. Salvo que usted renuncie a costas, ¿no? Renuncie a las costas, puede decir. Podría ser, ¿no? Pero mire tanto tiempo que hizo perder más de 2 años solamente en estas... Tampoco le van a regular gran cosa, acuérdense. Ah, sí, eso también. No le van a Imagínese regular tanto, millones. más de 1,000 2 años. pesos, 500 pesos, así le van a regular. Sí, eso justamente estábamos calculando. Sí. Y inclusive son, bueno, prácticamente unos 18 terceros que ya quieren salir. Pero debería juntarse a toditos y sacarlos. Los abogados son Porque, muy fregados, son más o menos 6 abogados. sí, porque hay que notificar a 20 personas, eso retarda, pues, el Sí, proceso. eso justamente ha sido la retardación. Imagínense más de 1 año para notificar a la alcaldía y a los colindantes. Claro. Sí. Gracias, Alejandro. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Al comentario, lo que fuere? Doctor, buenas noches. Ángel. Habla Ángel Santillán. ¿Cómo estás? Doctor, una preguntita. ¿Hasta cuántas veces se puede cambiar de abogado, doctor? Porque hay veces, Todas las veces que usted quiera. Doctor, porque hay el primer abogado, a veces o sea, no te lo tramita bien, entonces dice, bueno, me parece que este doctor no me lo está haciendo bien, entonces uno cambia ya a otro abogado. Y eso le preguntaba, ¿hasta cuántas veces puede cambiar? El infinito. Bueno, eso quería preguntar. Gracias. Pero, Ángel, es malo cambiar de abogado. Primero, la clave está en elegir un buen abogado, porque siempre va a ser nefasto para el proceso que vean varios abogados un mismo proceso, porque siempre van a tener visiones distintas. Y al final va a ser como ese meme que existe que sacan de una maraña de cables, ¿verdad? Claro. Luego entender el proceso es así. Sí, porque doctor, hay veces los abogados pactan entre abogados y entonces y el cliente se da cuenta que los abogados están pactando entre ellos. No, ahí hay que cambiar, por supuesto, Ángel. Yo sé a quién se está refiriendo o serán otros. Sí, se ganan y se pierden entre los abogados, Ángel. Estoy de acuerdo. Ya, entre doctor, abogados. Sí. Sí. Sí, doctor. Y son de la misma cuadra, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna duda o consulta? Doctor. Me dice usted. Otra vez yo. Sí, sobre el tema, doctor, del desistimiento, o sea, del desistimiento como consecuencia, ¿verdad? Al amparo del artículo 365, parágrafo 3 del procesal civil. Hay
hay una pregunta que tengo. El desistimiento es una facultad dispositiva de la parte demandante, pero cuando el juez lo aplica, aplicando gramaticalmente, digamos, el contenido del artículo 365, y lo aplica como sanción, esta facultad de disposición pasa a depender de un tercero, o sea que ese sería el juez, ¿verdad? Y no siempre las partes conocen obviamente no conocen y no tienen tampoco por qué, porque para eso contratan a un tercero, pero si por cuestiones de su abogado, qué sé yo, al final no se han podido presentar, luego pierden la oportunidad de volver a, o sea, de volver a... No, allá. porque no se ha juzgado el derecho. Ya, porque... Por ejemplo, ya, en un caso, Melissa, lo he hecho desistir porque estaba malísima la demanda. Malísima, malísima. Iba a perder. Entonces, lo que he hecho yo como estrategia es que no vaya al proceso, no se presente. Obviamente el juez, como usted dice, lo ha dado por desistida la demanda y hemos vuelto a meter, pero esta vez bien. ya, esa era mi duda. Gracias. ¿De qué, Melissa? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Consulta del proceso ordinario. Bien, si no hay más dudas, ¿qué les puedo decir? Mañana Corpus Christi, que tengan un buen día y una buena noche. Que descansen, alumnos, hasta el viernes, ¿no? El viernes nos veremos con otro tema del procesal civil. Buenas noches, Melissa. Buenas noches, Ronald, Jimmy, Mauricio, Ana. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Se olvidaron de la asistencia, doctor. ¿Se han olvidado? ¿De dónde vi sacar fotos? No, dijeron que Todavía no han han sacado la captura de pantalla. ¿Está la doctora Elena? Foto para el recuerdo. Sí. Ah, ni modo. Ni modo. Que les vaya bien. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Parece que el doctor Montesinos ha tenido algún tipo de inconveniente con la conexión. Le daremos unos minutos, por favor, para que se vuelva a conectar. Terminó la clase. Doctora, ha concluido la clase. Ya terminó la clase. Sí, se despidió incluso. Bueno, me parece que lo he hecho un poco antes. De todas maneras, aprovecho entonces aquello. Muchísimas gracias por hacerme notar esto. Entonces les pediría, por favor, mantenerse un momento conectados para que pueda hacer la captura correspondiente. Se salieron ya algunos compañeros, doctora. Sí, hago varias capturas a lo largo de la clase. Doctora, ya se salieron varios. Sí, muchísimas gracias. Como les reiteraba, hago varias capturas a lo largo de la clase. De todas maneras, trato de hacer una última para verificar que han estado hasta lo último. Por favor, les pido mantenerse en línea para tener una última captura. Doctora, ¿me puede poner la lista? ¿Perdón? Doctorita, ¿en la lista me podría poner? ¿Rubén? Sí, por favor. Sí, claro que sí. Un momento, por favor, voy a hacer las capturas. Muchas gracias. No, de que no tienes culpa. Doctora, buenas noches. ¿Me podría poner presente igual? Deme un segundo. Deme un segundito, por favor. Al final los voy a registrar. Quiero hacer las capturas para tener registro.
Uno más, por favor. Gracias por la paciencia. Bien, voy a leer los que están con falta, así van a saber ustedes que tienen su asistencia respectiva. Aviles Aima, Blas Vázquez, Calderón Cosío, Del Solar Calá, Loaiza Saavedra, Miranda Gutiérrez, Mita Salazar, Ondarza Cortés, Paniagua Cabrera. Estas son las personas que están con falta, todos los demás se encuentran con la asistencia registrada, así que quédense tranquilos, quienes me acaban de mencionar aquello en ese momento. Doctora, buenas noches. Bien, que tengan un buen descanso. Sí, que doctora, vayan muy buenas bien. noches. Gracias, doctora. Doctora, buenas noches. Buenas Mañana. noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Hasta pasado Buenas mañana. noches. Así es. Buenas noches, doctora.